Buenos días, como indicamos antes del corte comercial, hoy en Entrevista a Venevisión vamos a conversar con Celso Fantinel, presidente de FEDEAGRO, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. Bienvenido, es un placer tenerlo nuevamente en el programa. No, a ti, Ibrahim, a tu equipo de trabajo y por supuesto a Venevisión, que siempre nos ayuda a resaltar el gran trabajo que hacen los agricultores aquí en Venezuela. El sector agroalimentario ha sido uno de los de mayor crecimiento en los últimos 4 años acá en Venezuela. Recientemente, con esta revocación de acuerdos petroleros, ¿cree que se vaya a ver afectado? Mira, estamos muy preocupados. Nosotros entendemos y vimos lo que ocurrió con las otras sanciones y que los logros políticos son casi nulos, y estamos preocupados porque nuestro sector no solo necesita de las divisas que produce esta empresa norteamericana, sino el tema para mover nuestros tractores necesitamos mucho diésel, necesitamos energía. ¿Sabes que 1 kilo de alimento que se lleva un consumidor del anaquel tiene un gasto energético de casi 2 kilos de petróleo? Entonces estamos preocupados. Ojalá no se lleve a cabo la ida de esta empresa de aquí de Venezuela y que podamos nosotros seguir recuperando nuestro sector. Nosotros nos debemos también a nuestros agricultores y su familia, nuestros trabajadores. Entonces, Dios mediante, ojalá los políticos, la política logren el consenso necesario para que de una vez por todas nuestra producción, tenemos a disposición más de 20 millones de hectáreas y apenas ocupamos 2 millones de hectáreas en producción. Entonces, Ibrahim, podemos hacerle alimentos a países donde sus territorios son desérticos, donde no hay agua potable como la hay en Venezuela. Entonces, Dios mediante, los políticos lleguen a los acuerdos necesarios para que la economía de Venezuela se siga recuperando de financiamiento que necesita el sector, porque es otro de los puntos medulares. Nosotros necesitamos más de 1.500 millones de dólares en financiamiento para la agricultura, solamente la agricultura, y apenas tenemos menos de 400 millones. Entonces, queremos producir, queremos que el venezolano coma lo hecho en Venezuela, queremos que nos ayuden también a que nuestros insumos, que nuestra maquinaria y equipo pueda arribar al país, y lamentablemente se necesitan divisas, se necesitan monedas como el dólar, como el euro y otras. Entonces, nuestra preocupación nos la han hecho saber nuestras bases, porque nosotros en reuniones ya desde la semana pasada estamos muy preocupados por el acceso a las divisas, por la importación de nuestros agroinsumos, que tenemos una dependencia mayor al 90%. En este sentido, en el sentido de los agroinsumos, los tractores, los equipos técnicos que importan los productores, hay algunos productores que importan con recursos propios, no solamente con el dinero que inyectaba, por ejemplo, Chevron a la economía venezolana. ¿Se van a ver afectados también? Sí, claro, porque sabes que, por eso hablaba de esos 1.500 millones de dólares, porque una parte del arribo de estos insumos, maquinaria, también viene de los recursos de los productores, y otra de los empresarios que nos importan maquinaria, equipo y los insumos, y también de estas transnacionales que volvieron al país, que siguen creyendo en Venezuela y que le dan financiamiento también a estos empresarios, financiamiento que luego hay que cancelarlo, pagarlo y repagarlo. ¿Cómo? Con la creación de divisas aquí. El petróleo, sin duda alguna, es el promotor todavía, y la inyección de divisas, digamos, en la economía. Tenemos rubros ya de exportación, ¿sabes? Estamos ya en cosecha el frijol chino, que va para exportación, la ajonjolí, que va para exportación, frutas y verduras, que va hacia el mercado aquí del Caribe y otros mercados, el café, el cacao, y luego teníamos también los camarones y otros rubros. Dios mediante, a lo mejor la ganadería va a poder exportar. Entonces, nuestros sectores primarios, agrícolas y pecuarios, también pueden proporcionarle divisas a estas empresas y a nuestra agroindustria para las necesidades de importación. Entonces, es necesario que los acuerdos se lleven adelante. No queremos retroceder, pero entendemos de que esta crisis pudiera hacer que la agricultura se vea afectada no menos de un 30%. Estamos ahorita, en este momento, en verano, está haciendo un calor insoportable en la mayor parte del país. ¿Cómo se está viendo afectado el sector por el clima? Sí, hay estados como el oriente del país que son los más afectados
por esta situación y donde hay más quemas. Cuando tú visitas el occidente del país y llegas a Piedemonte, Barinés y luego subes a nuestras montañas, otro panorama, tenemos mucha agua dulce, ahí se están desarrollando todos los cultivos, sobre todo el tema de las hortalizas, frutas. En el llano estamos desarrollando lo que es tomate de industria, tenemos también la cebolla que se desarrolla en ese eje entre Camatagua, Sur de Aragua y Guárico, y que todavía se están desarrollando, y en estos cultivos es bueno que haya ausencia de lluvia. El periodo lluvioso comienza en el Piedemonte Barinés a principios entre el 4 o 5 de abril, vas a ver que empieza a llover en esa zona y luego empieza a abarcar estados como Portuguesa, Cojedes, luego se va a Yaracuy, se viene a Guárico y el oriente del país. Entonces, para algunos cultivos es bueno que haya ausencia de lluvias ahora, y a lo mejor para la ganadería no, pero muchos productores ya están preparados para hacerle y darle comida al ganado cuando tenemos menos forraje. En este momento hemos observado que en algunos mercados populares, incluso en grandes cadenas de supermercados, hay un aumento en algunas verduras, hortalizas, también en frutas. ¿Por qué? Bueno, qué buena esta acotación. Nosotros hemos observado desde Fedeagro que la diferencia que nos cancelan nuestras hortalizas y frutas en el campo cuando vas a Anaquel o a Mercado a Cielo Abierto es entre 3 a 4 veces. Hay que ver la cadena en su complejidad, hay que ver el tema de los cortes eléctricos, la cadena de frío que se interrumpe, la merma que puede haber en estas hortalizas también por el periodo seco y caluroso, las alcabalas, y luego entender por qué también cadenas de supermercados no nos cancelan a nuestros productores sino luego de 90 días. Entonces toda esta complejidad, hemos observado ese diferencial, ¿no? Aquí se está castigando a veces el productor primario y el consumidor. Entonces esos cuellos de botella hay que atacarlos, esos cuellos de botella hay que ver cómo se eliminan y cómo hacemos que le lleguen alimentos en cantidad, calidad y siempre a mejor precio al consumidor. Para eso trabajamos con el Ejecutivo, para eso trabajamos con los entes policiales militares, hemos trabajado también ese tema con los supermercados, pero vemos que ellos también tienen mucha dificultad de flujo de caja. Y en ese sentido hay acercamientos con esa parte del sector privado de los supermercados, hay conversaciones, sobre todo por el tema del precio. Sí, hemos hablado mucho con ANSA, hemos estado tocando ese tema, pero la complejidad siempre de todos los sectores. Yo que hago vida también como sector en Fedecámara y veo las encuestas, punto número 1, problemática para todos los sectores es la falta de financiamiento. Los productores de café también habían estado protestando a principios de año por el diferencial cambiario, por el diferencial entre precios en que ellos le venden a las cadenas y lo que venden las cadenas, y también por el precio internacional. ¿Qué pasó allí? Sí, igualmente, lo mismo que pasa con las hortalizas, no nos explicamos por qué al productor de café, el caficultor, le cancelan promedio $4, $4,2, y luego en Anaquel te consigues café en 12, 13, 11 dólares, 16 dólares. Entonces hay que ver qué pasa en esa cadena. Por eso yo hablaba también de la complejidad, ¿no?, de la producción de alimentos, y tal vez el café no escape. El acuerdo que teníamos desde el año pasado con el anterior ministro, Wilmar Castro Sotelo, era que se pagasen precios, digamos, de referencia internacionales. Entonces muchos productores de café se quejaron que el precio internacional rondaba los $380, $350 en comienzo de zafra, y a los caficultores les cancelaban entre 180 y 200. Por supuesto, hubo una buena reunión, hubo un acuerdo en cómo cancelar las calidades de café. El caficultor, como los demás productores agrícolas, están afectados por flujo de caja, y nuestros agroindustriales deben entender que nosotros tenemos un solo flujo de caja al año en muchos de los cultivos que trabajamos en el campo. Entonces, una vez que ocurran estos casos diferenciales cambiarios,
pago en divisas o en bolívares, nosotros nos vemos afectados en el flujo de caja. Entonces, volver a aguantar un año completo, esperar la siguiente cosecha sin financiamiento, con el poco financiamiento que hay, es muy rudo. Entonces, por eso siempre la Confederación le hace ese llamado, no solo al Ministerio de Agricultura, nuestro Ministerio Natural, sino a los agroindustriales que tomen en cuenta la problemática también del café a nivel mundial. Hay países, Ibrahim, para que sepan los televidentes, hay países que ya han dejado de sembrar café, se han ido a otros cultivos, hay enfermedades. Entonces apoyemos la producción nacional, apoyemos estos. Alrededor de 80.000 familias están dedicadas a la siembra del café. Entonces vean la economía que en esos caseríos, en esos poblados, en esas zonas agrícolas, lleva el caficultor, ¿no? Entonces es importante llegar siempre a acuerdos, y por supuesto el árbitro, que es el Ministerio de Agricultura, debe ser un buen árbitro, debe estar a la altura de las necesidades y ver qué es lo que está pasando también en el mundo, porque hay enfermedades, porque hay quemas, el cambio climático también ha afectado nuestras montañas. Tú hablabas justamente de calor y sequía, entonces también esos árboles se afectan. Una gran amiga que fue directora de café en Fedeagro, que falleció por el COVID, Yoleidi Pay, nos decía, si no hay café en la altura, no hay agua en la llanura. O sea, el grado que tiene el café, el cacao, el tema ecológico, la sombra, preservar esos ríos, esas cuencas, es importantísimo. Entonces, esos productores hay que defenderlos, apoyarlos, y hay que volver a hacerle planes, porque hablamos yo creo que cacao, café, de los rubros más sociales que hay aquí en Venezuela. El año pasado, Fedeagro había denunciado que había una cartelización por parte de la agroindustria para reducir los precios del arroz. ¿Cuál es el estatus de esta situación? Me lo responde, por favor, al regreso de la pausa comercial. Nosotros vamos a hacer un muy breve corte en esa parte de su pantalla. Siga con más de Entrevista Venevisión. En esta segunda parte de Entrevista Venevisión continuamos conversando con Celso Fantinel, presidente de Fedeagro, la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. Antes de irnos al corte comercial, le hacía la siguiente pregunta. ¿En qué estatus se encuentra esta denuncia que había hecho Fedeagro el año pasado sobre la cartelización para la reducción del precio del arroz? Sí, es lo mismo que pasa con el café. El café se fue al alza, pero rubros como el arroz, el maíz, han venido bajando los precios a nivel internacional. Por supuesto, nuestros costos de producción son hasta 30-40% más costosos por las dificultades país que tenemos que otras latitudes, otros países que producen arroz. Eso hace que las importaciones más el tipo de cambio que teníamos en el país, que tenemos, sean atractivas las importaciones. Pero en los acuerdos que han llevado productores, que han llevado la agroindustria, sobre todo en el arroz, que hay mucho financiamiento de la agroindustria para el arroz, entonces creemos que podemos alcanzar tal vez un precio entre 420 y $400 la tonelada. Lo que hay es que producir más. Por supuesto, las dificultades hacen que produzcan menos. Tal vez la gravedad mayor la hemos tenido en el maíz. Precios muy bajos del maíz amarillo, del maíz blanco han caído estrepitosamente. Ojalá levanten, porque no cubren el precio que nos canceló la agroindustria. Prácticamente es un precio que no cubre los costos de producción, entonces no le deja ganancia al productor, y eso se nota en los campos, las unidades de producción, se nota en la apatía de no querer comprar insumos, de no comprar repuestos. Entonces esa economía que envuelve estos rubros, son unos rubros principales, digamos, extensivos que tenemos en el país y que genera mucho empleo y mucha economía. Entonces justamente el árbitro, nuestro Ministerio Natural, el de Agricultura y Tierras, tiene que tener mucho cuidado con estos detalles. Tú no puedes poner un productor a quiebra o que no tenga rentabilidad por 2 o 3 años seguidos. Entonces estamos en una baja a nivel mundial, donde vemos cómo los norteamericanos le erogaron más de $8.000 millones
de ayudas a estos productores en los Estados Unidos. Cuando vas a Brasil ves como empresas que venden insumos y que financian insumos están a la quiebra, a Comunidad Europea destinando la mitad del presupuesto a su agricultura. Entonces nosotros entendemos de todas estas dificultades que pueda tener también nuestro ministerio. Lo que hay que ir, Ibrahim, es a crear fondos para fiscales, fondos de estabilización de precios, y eso dependerá de los agricultores y por supuesto también de la agroindustria. Pero esta baja en los precios que usted señala, que son los que le pagan, digamos, al productor, porque en los anaqueles esa baja en los precios no se ve, es decir, el consumidor final sigue pagando lo mismo. Yo observo que también la agroindustria ha hecho un esfuerzo. Sí pudiéramos decir que en harina precocida, que llegamos a estar hasta en $1.60, $1.80, estamos ahí rondando entre $1 y menos, depende de las calidades de las harinas, y el arroz sobre $1.15, $1.20, se está haciendo un esfuerzo. Por supuesto, estos alimentos son por volumen, la ganancia de la agroindustria es por la cantidad, ¿no?, de kilos de volumen que pueda vender, pero entendemos que todos estamos haciendo un esfuerzo. Hay una presión fiscal que nos hablan estas agroindustrias, que nos hablan el comercio, entonces por eso yo hablaba a veces de las dificultades que estamos teniendo, porque hay que ponerse en los zapatos de todos, ¿no? Entonces la falta de financiamiento, flujo de caja, vemos cómo ya nuestros productores, en el caso del maíz te tardas 90, 120 días en cancelarle, maíces en los silos, entonces esas dificultades también la atraviesa la agroindustria. O sea, yo creo que todos estamos en esa cadena, y más aceitada esté y menos problema tenga, va a ser beneficioso luego para el consumidor final, y que nosotros generamos las ventas de la producción primaria ronda alrededor de $4.500 millones. Cuando vas al transformador fácilmente son más de $9.000 millones, y en el comercio son más de $12.000 millones. Para el PIB que tiene Venezuela es súper importante en nuestro sector. Entonces hay que ponerle la lupa sobre todos estos rubros que vemos que son los extensivos, lo que genera economía. La caña de azúcar, hay que darle medalla de oro por cuarto año consecutivo, va a tener recuperación, crecimiento, vamos a llegar a 5 millones de toneladas de 4.200.000 que estuvimos el año pasado. Vamos seguramente cubrir un 70-72% de las necesidades, depende del gasto del azúcar, porque vemos como la OMS cómo le ha bajado inclusive a las gaseosas la cantidad de azúcar por temas de salud. Vemos que el maíz amarillo está en un 70% de soberanía, el maíz blanco, el maíz amarillo en un 30% es el que más está lejos de soberanía. El arroz igual, esta zafra norteverano va a dar alrededor de otras 300.000 toneladas que se suman a la de invierno, y eso pasa al 65% de soberanía, y a plenitud hortalizas y frutas, ¿no? ¿Cómo se están preparando los agricultores para el ciclo de invierno? Usted señalaba que comienza ahorita a principios de abril. Ahí veo mucha dificultad, debo ser honesto, la cartera agrícola no sale, no hay financiamiento. Justamente lo de las sanciones a esta empresa norteamericana puede ser que muchos insumos no lleguen. El Ministerio de Agricultura, el Ejecutivo debe hacer algo. Todavía no nos han exonerado el ISLR, de verdad no entiendo cómo sectores prioritarios como lo son la agricultura y la ganadería, que desde la era moderna hemos sido exonerados, porque la exoneración viene amarrada con las inversiones que tiene que hacer un agricultor, un ganadero en el campo. No entendemos este trato. Luego el tema diésel, altos precios en el diésel. Entonces nos han puesto contra las cuerdas, sobre todo en estos rubros que estaba hablando, que son los extensivos y los que generan mucho empleo, que generan mucha economía. Estoy preocupado porque puede ser que haya apatía a la hora de ser, no apatía, sino que ya no es un simple productor, ya un productor es un gerente de su unidad de producción, ya sabe que si no tiene la remuneración y el precio adecuado para poder hacer esas inversiones y recuperarlas, a lo mejor no se va a arriesgar, o si arriesga en un porcentaje mínimo. Entonces, ante la falta, si las sanciones se dan a esta empresa ante falta de ingresos, tú tienes que importar más, y entonces ahí esa encrucijada que no quisiera que llegásemos, sino que
quisiera escuchar nuevamente el apoyo a todos nuestros agricultores y ganaderos y que la producción nacional sea no del 59% que estamos abarcando de soberanía, alrededor de un 59%, que vaya a más y que dejemos de importar y ese dinero lo gastemos en nuestros liceos, lo gastemos en nuestros hospitales, en nuestras carreteras, que tanta falta de agua, llevarle el agua potable a nuestros poblados agrícolas también es indispensable. Nos queda poco tiempo ya para finalizar. Una última pregunta. Usted hacía, digamos, una enumeración sobre las dificultades, la presión fiscal, la exoneración del impuesto sobre la renta, también posibles dificultades que pudieran presentarse producto de las sanciones por el tema del combustible, etcétera. ¿Cree usted que este contexto pudiera impulsar los precios de los alimentos a un alza? Quisiera decir que no, pero posiblemente hay que ver cómo se va moviendo también la tasa, cómo se está moviendo el dólar junto al bolívar. Las importaciones se pueden volver mucho más costosas. Y vemos cómo que el poder de compra del venezolano tiene limitaciones. Entonces, al aumentar también las tasas y el dólar, te va trayendo inflación que ya se nota, no tanto en la capital, porque tal vez en la capital hay mucha competencia entre negocios, empresas, pero sí lo vemos en el interior del país, donde la inflación, por las dificultades de acceso a llevar alimentos, repuestos y otras necesidades nuestras, la inflación es mayor. Y entonces ese llamado de atención que le hace la Confederación al Ejecutivo del apoyo que necesita el sector primario, porque nosotros somos generadores de materias primas que luego se convierten en alimentos terminados y por supuesto siempre lo hemos dicho de la Confederación, coman venezolano. Sabemos del esfuerzo que hizo el Ejecutivo después de la pandemia, más de 8.000 ítems que venían sin aranceles, sin IVA y tal vez ahora son menos de 2.000, pero también vemos cómo algunos repuestos, maquinaria, algunos tractores, insumos vienen tal vez impactados con aranceles o IVA. Entonces nosotros queremos competir de igual a igual y que ese apoyo, nosotros estamos en el grado suficiente de demostrar que el apoyo que nos puede dar el Ejecutivo, nosotros lo podemos realizar con mayor producción de alimentos para todos los venezolanos. Se nos acabó el tiempo, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes, a Venevisión, y seguimos produciendo alimentos para todos los venezolanos. Celso Fantinel, presidente de FEDEAGRO, Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela. A ustedes, gracias por su atención. Sigan con más de Noticias Venevisión.